El 28 de julio se celebraron elecciones en Venezuela. Hubo acusaciones de golpe de Estado, fraude y la intromisión de países extranjeros. El 22 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó que Nicolás Maduro había ganado las elecciones y el 7 de septiembre el excandidato Edmundo González viajó voluntariamente a España para solicitar asilo político. En este video vamos a establecer qué se viene para Venezuela después de estos eventos. Para contestar esta pregunta vamos a tener en cuenta 3 puntos. Primer punto, desestabilización de Venezuela. Segundo punto, elecciones del 28 de julio. Tercer punto, situación geopolítica de Venezuela. Primer punto, desestabilización de Venezuela. Desde el 6 de diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez ganó las elecciones ampliamente, los Estados Unidos comenzaron el asedio político, económico, militar y financiero. No podían permitir que un proyecto soberano fuera ejemplo para América Latina y el mundo. Para derrotarlo, los Estados Unidos utilizan la estrategia del golpe blando o revolución de colores, estrategia usada exitosamente en los países de Europa Oriental y en la primavera árabe, una estrategia que busca promover el descontento popular, imponer una campaña mediática nacional e internacional para deslegitimar el gobierno, acusándolo de violador de los derechos humanos y de querer imponer una dictadura, promover marchas y financiar grupos violentos, crear un clima de caos y aislar internacionalmente el país y preparar el terreno para una intervención militar. Estas acciones operativas de cómo se tumba un gobierno la hemos visto en Venezuela 2002, golpe mediático empresarial contra Hugo Chávez 2013, con la muerte de Hugo Chávez agudizó la guerra económica por la extrema derecha, una guerra económica que generó hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, ataques especulativos contra el bolívar, sabotearon la producción petrolera, los grupos violentos atacaron la red eléctrica, los hospitales, las escuelas, y los Estados Unidos comienzan a imponer las sanciones y el bloqueo. El 99% de los ingresos del país desaparecieron. En el 2013 Venezuela recibía 56.000 millones de dólares. En el 2019 apenas recibió 773 millones. Seguir asfixiando a Venezuela, ese era el plan. En el 2019 los Estados Unidos y la extrema derecha declararon a Juan Guaidó como presidente interino. Una estrategia que solamente sirvió para que los bancos europeos y norteamericanos congelaran más de 22.000 millones de dólares de los activos internacionales del país. Los Estados Unidos se apropiara de Citgo y el Banco de Inglaterra retuviera el oro valorado en 2.000 millones de dólares. En el 2024 los Estados Unidos todavía mantienen 950 sanciones contra Venezuela. Segundo punto, las elecciones del 28 de julio. Venezuela ha realizado 31 procesos electorales en los 26 años que el chavismo lleva en el poder. El chavismo ha ganado 29 elecciones y la extrema derecha ha ganado 2. En esta contienda electoral se enfrentaron dos proyectos totalmente opuestos. El proyecto de extrema derecha liderado por Edmundo González y María Corina Machado, que proponía privatizar el petróleo, gas y todas las empresas del Estado, y el proyecto chavista, que busca desarrollar las industrias estratégicas del Estado, crear empresas y emprendimientos para desarrollar y fortalecer la economía nacional. Además, el pueblo venezolano ya se está beneficiando de la recuperación económica que comenzó en el 2021 como resultado de las medidas implementadas por el presidente Nicolás Maduro para impulsar la producción industrial, agrícola y petrolera. En el 2024, Venezuela produce alrededor de 1 millón de barriles diarios de petróleo, la producción de alimentos cubre el 80% de la demanda nacional y la economía crecerá más de 5%. Elementos clave de estas elecciones fueron quién adueña la riqueza del país. Venezuela tiene las mayores reservas comprobadas de petróleo en el mundo, la segunda mayor reserva mundial de oro, tiene litio, coltán, tierras raras, diamantes, hierro, aluminio, gas y muchos más minerales. El chavismo ganó las elecciones porque conserva apoyo popular basado en la defensa de la soberanía y la autodeterminación. Tercer punto, situación geopolítica de Venezuela. El poder hegemónico de los Estados Unidos está en declive. ¿Por qué razón? Hay muchas. Primera razón,
el poder tecnológico y económico de los Estados Unidos se ha debilitado. Su economía se encamina a una recesión y tiene una deuda pública insostenible. Segunda razón, Venezuela participará en la próxima cumbre de los BRICS a realizarse en Rusia y será una futura integrante de este bloque geopolítico. Tercera razón, se acabó el petrodólar. Cuarta razón, la iniciativa de los gobiernos de Colombia, Brasil y México en buscar soluciones a la controversia electoral en Venezuela le quitó protagonismo a la OEA. Quinta razón, México juega un papel protagónico en contener las presiones de Norteamérica para fortalecer a la extrema derecha venezolana. Y sexta razón, el gobierno de México ayuda a fortalecer la posición soberana en Latinoamérica que señala Venezuela tiene instituciones legítimas y a la no intervención extranjera en los asuntos internos del país. A la pregunta que nos hacemos en este video, ¿qué se viene para Venezuela? Podemos responder, primero, estabilidad política. Hoy podemos decir que la extrema derecha, liderada por María Corina Machado, fracasó en su intento de crear el caos en Venezuela. El 25 de agosto los venezolanos participaron en la segunda consulta popular nacional para elegir proyectos comunitarios. 4.500 comunas participaron, fortaleciendo la democracia participativa. Próximamente el presidente Nicolás Maduro deberá anunciar el proceso electoral número 32 para elegir alcaldes y gobernadores. La extrema derecha tiene dos opciones: no participar, se aísla y se debilita políticamente, por lo tanto le cede espacio a la oposición democrática; participa, reconoce entonces que Nicolás Maduro ganó las elecciones y que Venezuela tiene instituciones legítimas. Las calles de Venezuela están tranquilas, los comercios y las industrias están funcionando, el país sigue marchando. ¿Qué se viene? 2. Un Guaidó 2.0 poco efectivo y débil. En todos los 31 procesos electorales que la extrema derecha ha participado, siempre ha denunciado fraude, pero nunca presenta pruebas. El 28 de julio la extrema derecha declaró que había ganado las elecciones con un 70% de los votos y que tenía actas para demostrarlo. Pero en el proceso investigativo liderado por el Tribunal Supremo de Justicia para aclarar esta controversia electoral, Edmundo González no asistió a la cita judicial como lo hicieron los demás candidatos, y los partidos políticos que apoyaron al excandidato de la extrema derecha le dijeron al Tribunal Supremo de Justicia que no tenía actas. Donde tenían que mostrarlas, no lo hicieron. Además, Edmundo González no asistió a las 3 citas que tenía con el Ministerio Público o la Fiscalía de Venezuela para declarar sobre presuntos delitos electorales cometidos durante las elecciones. Este proceso judicial tendría consecuencias penales, pondría fin a la estrategia de la extrema derecha de perder en las elecciones, cantar fraude, no presentar pruebas, llamar a la violencia, desconocer a las instituciones legítimas y señalar que hay dictadura en Venezuela. Ahora sabemos que mientras Edmundo González se refugiaba en la Embajada de Holanda desde el 29 de julio, sus grupos violentos llamados Los Comanditos quemaban escuelas, hospitales, amenazaban a la población y asesinaron a 27 chavistas. El 7 de septiembre, Edmundo González viajó voluntariamente a España para solicitar asilo político. Debemos señalar que así como Juan Guaidó fracasó durante la peor crisis económica de Venezuela hasta el 2021, como consecuencia de las sanciones y el bloqueo, Edmundo González fracasará. El plan norteamericano de declarar a Edmundo González como presidente interino gobernando desde Madrid, España, no tendrá ningún efecto sobre la estabilidad política interna venezolana. No va a tumbar el gobierno chavista, no va a fortalecer a la extrema derecha venezolana. Su único objetivo es mantener las sanciones y el bloqueo, mantener congelados los activos internacionales, retener el oro, vender Citgo y seguir con el asedio diplomático y militar contra el país. ¿Qué se viene? 3. No podrán aislar a Venezuela. Con la irrelevancia de la OEA y el declive de la hegemonía norteamericana, esta vez no podrán aislar internacionalmente a Venezuela. Además, el desprestigio del Grupo de Lima 1.0 al participar en la imposición de sanciones y un bloqueo que está afectando al pueblo venezolano.
La clave en el 2024 es la futura integración de Venezuela a los BRICS, que va a fortalecer su posición en el naciente mundo multipolar. Y Venezuela podrá resistir las sanciones y el bloqueo norteamericano. ¿Por qué? Porque su comercio internacional se va a ampliar y va a diversificar sus fuentes de inversión en la industria minera y petrolera y podrá evitar el uso del dólar. 4. Estados Unidos no podrá intervenir militarmente por ahora. Hasta el momento los Estados Unidos no tienen la capacidad financiera y militar de intervenir directamente ya. ¿Por qué? Porque su economía está debilitada y tiene muchos frentes de guerra abiertos: Ucrania, Medio Oriente, Norte de África. ¿Qué se viene? 5. Se va a intensificar la guerra híbrida. Los Estados Unidos van a intensificar la guerra de desgaste y la guerra psicológica y mediática. Con la guerra de desgaste van a seguir con el plan de crear el caos y sabotear el servicio de electricidad, agua, transporte público y cometer asesinatos selectivos. El 14 de septiembre fue anunciado el decomiso de 400 fusiles y pistolas y la detención de 12 personas, entre ellos 3 norteamericanos y 2 españoles que planeaban asesinar al presidente Nicolás Maduro y varios líderes chavistas. Además, van a seguir con las provocaciones contra Venezuela en el Esequibo, van a seguir las amenazas de persecución contra el presidente Nicolás Maduro con la Corte Penal Internacional, van a seguir apretando el asedio económico y financiero, van a seguir con la guerra psicológica y mediática con las redes sociales y los medios de comunicación corporativos, van a seguir con la narrativa de que hay una dictadura en Venezuela, van a manipular las emociones y voluntades para generar odio, rabia y agresión contra el gobierno, van a generar frustración y desesperanza, van a desinformar y engañar al pueblo sobre quién es el responsable de la guerra económica y política contra su país. Como hay dictadura, se necesita libertad, es decir, privatizar y entregar la riqueza del país. Esta brutal guerra psicológica busca debilitar la resistencia de Venezuela contra la dominación norteamericana. Venezuela seguirá siendo soberana y bolivariana. Espero tu comentario, dale un me gusta y por favor suscríbete a nuestro canal para recibir más información.